Señor en esta mañana. Bien, Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a continuar en la sección de versículos que nosotros, gracias hermano Tino, que nosotros comenzamos el domingo pasado. Y vamos a continuar en esta mañana. Vamos a ver 2 puntos más en esta mañana. Y entonces el próximo domingo vamos entonces a terminar, Dios mediante, con el capítulo 4 de Primera de Juan. Y vuelvo y anuncio, entonces el domingo de arriba, el 22, vamos a tener un invitado especial. Y nos vamos a gozar juntos, alabando al Señor y también escuchando la palabra de Dios a través de su siervo. Bien, Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 7 hasta el 16. La semana pasada leímos esa sección completa, pero en esta mañana vamos a leer los versículos del 7 al 16 para comenzar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La semana pasada terminamos con el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿verdad? La explicación de los versículos del 7 al 10. Si Dios nos ha amado así, la respuesta entonces debe ser que nosotros debemos también, nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Señor, te damos gracias por esta mañana y te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, a nuestro espíritu, a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestra mente. Que nos hable de una manera tal, Señor, que salgamos de este lugar transformado por tu palabra, Señor, impactados por tu palabra. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta mañana en tu iglesia para alabarte, adorarte y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos ahora en esta mañana, en este tiempo, Señor, a no solamente escuchar, pero también aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. La manifestación y el impacto del amor, del maravilloso amor de Dios. Ese es el título que le hemos dado a esta sección aquí de los versículos del 7 al 21. Y la semana pasada, si usted recuerda, nosotros vimos los 2 primeros puntos de 5 razones del por qué los cristianos aman o el por qué los cristianos deben amar. La semana pasada vimos los versículos del 7 al 11, donde vimos los 2 primeros puntos. Y de una manera de repaso, ¿verdad? Para nosotros
poder continuar, vimos número 1 que Dios es la esencia del amor. Lo vimos en los versículos del 7 al 8, donde nosotros dijimos que el amor, el verdadero amor, el perfecto amor emana, sale, viene, proviene de Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor, porque Dios nos ha amado, te ama a ti con un perfecto amor. Número 2, vimos también que el amor de Dios es el ejemplo supremo de un amor sacrificial al Dios enviar a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados. Dios, siendo la esencia de donde emana el perfecto amor, Dios demostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y eso debe a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debe a nosotros no solamente animarnos, pero debe ser algo que nosotros practiquemos cada día, amarnos los unos a los otros, porque Dios nos ha amado así. Y el versículo 11 terminamos diciendo, mire cómo dice y mire cómo resume en Juan. Dice, amados. Dice, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora bien, en esta mañana nosotros vamos a continuar y vamos a ver las dos próximas razones del por qué nosotros debemos amar como Dios ama. Número 1, entre los versículos del 12 al 16, vamos a ver que el amor de Dios nos lleva a nosotros a testificar. El amor de Dios debe llevar al cristiano a testificar acerca de Cristo. Y la número 4, en esta mañana vamos a ver que el amor de Dios es la seguridad del cristiano. Entonces comencemos. El amor de Dios nos lleva, nos va a llevar, nos debe llevar a testificar como hijo o hija de Dios. Mire el versículo 12. Dice, nadie ha visto a Dios o nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice el texto, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pregunta, ¿cómo que nadie ha visto jamás a Dios? Así comienza el texto. Juan nos dice y declara, nadie jamás ha visto a Dios. Y entonces, ¿cómo otros van a ver entonces el amor de Dios? Si nadie ha visto a Dios, pero entonces el texto dice que Dios es amor y que Dios ha manifestado su amor a nosotros. Y dice, y vimos la semana pasada, que Dios nos amó a nosotros y por eso nosotros podemos amar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el amor de Dios manifestado hoy en día? Nadie ha visto a Dios. Entonces, piensa por un momento. Dios es amor, pero Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios. Ahora, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él, Cristo, el Hijo de Dios, mostrase el amor del Padre a nosotros. Entonces nosotros ahora como hijos de Dios, si tú eres creyente, cristiano en esta mañana, como hijos de Dios, nosotros ahora tenemos la responsabilidad, la tarea de mostrar ese amor de Dios a través de nuestras vidas. Si Dios es invisible, si Dios es amor, y Cristo ya no está en medio nuestro, para mostrar ese perfecto amor. Entonces, pregunta, ¿quiénes van a mostrar el amor de Dios hoy en día? El creyente, el cristiano,
el Hijo de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios, escuche, dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo otros van a apreciar, a ver el amor de Dios? Mira el texto como dice, el versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Dice, si nos amamos, ¿cómo dice ahí? Unos a otros, dice el texto que Dios permanece en nosotros. Está afirmando alguna verdad. Si nos amamos unos a otros como creyentes, si tenemos un amor los unos para los nosotros, otros van a ver que hay alguien diferente morando en nuestras vidas y es Dios. Vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo de Dios. Esa palabra ahí en el versículo 12 que dice, Dios permanece en nosotros. Esa palabra permanecer quiere decir cuando alguien viene y reside en un lugar y se queda ahí. Cuando alguien mora en un lugar. Y Juan está diciendo, si nos amamos unos a otros, es porque Dios mora y reside y tiene lugar en tu vida. Y sigue diciendo ahí, y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, esa palabra ahí, perfeccionado, quiere decir completo. Un amor perfecto. La palabra en el griego, perfeccionado, es la palabra teleoio. ¿Usted recuerda el texto cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es? En inglés, it is finished. En otras palabras, está completo. La misma palabra aquí, tetelestai, completo. No le falta nada. El sacrificio de Cristo fue completo. Y el texto dice aquí, el amor de Dios es un amor perfecto. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente en esta mañana, no solamente Dios reside en tu vida, sino que el amor de Dios ha sido perfeccionado, completo en tu vida. Y por eso, y solo por eso nosotros podemos amar como Dios ama. El versículo 10, si va al versículo 10, a la mitad del versículo dice, sino en que Él, Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros y por eso nosotros podemos amar de esa manera. Por eso nosotros podemos testificar de esa manera. Por eso nosotros podemos responder a dificultades en la vida, a pruebas en la vida, a situaciones difíciles en la vida donde otros nos preguntan muchas veces, wow, pero ¿y cómo tú puedes soportar eso? Por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Wow, ¿y cómo tú puedes responder a esa situación de esa manera, tan tranquilo, tan pacífico, tan confiado? Porque para el cristiano el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo nosotros podemos tratar a nuestras esposas con amor, con paciencia? El amor de Dios. ¿Cómo la esposa puede someterse y obedecer y amar a su marido y a sus hijos? El amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser diferentes en nuestros trabajos? El amor de Dios ha sido completado, perfecto en nuestras vidas. No es algo que sale de nosotros naturalmente. Es algo que sale del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Usted no ha visto mucha gente que usted comienza a predicarle el Evangelio, comienzan a hablar de Dios. Usted comienza una conversación a hablar de Cristo
Y la persona le dice, bueno, pero muéstrame a Dios. Dame una señal de que Dios existe. Si tú me estás hablando a mí de Dios y me estás hablando del Evangelio y lo que hizo Cristo, dile a Dios que me muestre algo. ¿Usted ha escuchado algo como eso? Muchas ocasiones. Y el texto lo responde aquí. Nadie jamás ha visto a Dios. ¿Y ustedes saben cómo otros van a ver a Dios? Por nuestra vida. Por nuestro amor. Primera de Corintios 13 habla del amor. Gálatas 5 nos habla de nosotros caminar en el Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primero? Amor. Entonces, ¿cómo otros van a ver a Dios? Bueno, el texto nos dice aquí, y Juan nos anima, a través de la vida del creyente. Mira el versículo 13, como continúa y dice, en esto conocemos que permanecemos, la misma idea, la misma palabra, residir, en esto conocemos, sabemos, estamos seguros, que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque dice ahí que Dios nos ha dado de su ¿qué? De su Espíritu. La marca, el sello del creyente, el sello de que una persona no solamente conoce a Dios personalmente, pero que Dios permanece, reside, mora en la vida de esa persona, es que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. En un libro titulado Conoce la Verdad, Bruce Milner dice algo como esto. El núcleo de la experiencia cristiana del Espíritu Santo reside en que nos lleva a una relación viva con Jesucristo, a fin de que participemos en su redención, dice, y en todas sus bendiciones. Dice, toda la experiencia cristiana se puede enfocar en este regalo de Dios para nosotros a través de su Espíritu, una unión con Cristo. ¿Usted recuerda en Hechos 1, cuando Cristo les dice a los apóstoles, en el versículo 6 de Hechos 1, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Cristo responde y le dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero dice, pero recibiréis ¿qué? Dice, poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Dice, y hasta lo último de la tierra. Dice Juan 15, 16 al 19, dice Cristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, dice, permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, esto os mando. Dice, que os ¿qué? Dice, que os améis. Dice, unos a otros. Dice, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dios, si Dios lo ha salvado a usted en esta mañana, Dios lo ha llamado a usted. Dios te ha llamado a ti para que tú produzcas fruto. Para que llevéis fruto y para que ese fruto permanezca. Y de la manera que va a suceder eso es de la manera que nosotros nos amamos los unos a los otros. Es un mandato de Dios, del mismo Cristo en este texto. Dice que os améis unos a otros. Y Cristo, Dios, a través del apóstol Juan, nos dice que la única manera que nosotros vamos a hacer eso es a través del Espíritu
Santo de Dios. Por eso que la única persona o las personas que pueden amar de la manera que Dios ama son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Usted no puede esperar que una persona que no conozca a Cristo ame como Dios ame. Usted no puede esperar que una persona que no conozca a Dios como su Salvador personal responda de la misma manera que usted responda, porque no es cristiano, no conoce a Dios. El Espíritu Santo no permanece en la vida de esa persona y por eso es que tú eres llamado, si eres creyente, a marcar la diferencia de la manera en que nosotros nos amamos los unos a los otros y nosotros también amamos a los demás. Podemos resumir esto de esta manera. El amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Así lo resume el pastor John MacArthur. Dios, la esencia del amor, manifestado en su Hijo, por la gracia de Dios, dado a aquellos que han sido salvos por su gracia. Y ahora nosotros debemos reflejar ese amor de Dios. Por eso es que Juan comienza con Dios en los versículos 7, 8 y 9. Dios, la esencia del amor. Cristo manifestó ese amor y nos ha sido dado a nosotros a través del Espíritu Santo, la Trinidad, que no es una palabra que está en la Biblia, pero es un término que nosotros utilizamos para decir que Dios es uno, Dios es un trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos cómo el apóstol Juan, de una manera hermosa, despliega la Trinidad y quién es Dios. Que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, que necesitamos la ayuda de Dios y de su Espíritu para amar como Dios ama. El texto sigue diciendo, versículo 14, y nosotros hemos visto, dice, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. En otras palabras, estos versículos aquí nos motivan a nosotros testificar de Cristo. Bueno, el versículo 14 dice, Juan habla y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Pregunta, ¿por qué Juan puede decir eso? Que él ha visto y testificado. Bueno, nosotros sabemos que Juan era uno de los apóstoles. Y Juan vio a Cristo, al Hijo de Dios, visiblemente con sus propios ojos. Y si nosotros leemos en el primer capítulo, que no tenemos tiempo para ir allá, de Primera de Juan, comienza el apóstol Juan de esa manera. Lo que hemos visto y oído, dice, eso testificamos. De eso nosotros confesamos. Eso es lo que nosotros enseñamos, predicamos. Y aquí el apóstol Juan vuelve y dice, nosotros hemos visto, pero no solamente hemos visto, sino que testificamos con nuestras palabras que Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Bueno, yo lo vi, dice Juan. Yo lo vi con mis propios ojos. Y puedo testificar de eso, que Dios envió a Cristo como Salvador, como Señor, como Salvador de ese mundo que está lleno de pecado, de maldad. Y Dios envió al Salvador para rescatarnos de nuestros pecados, para salvarnos, para darnos vida eterna. Pregunta, ¿es Cristo tu Salvador en esta mañana? ¿Es Dios tu Padre en esta mañana? ¿Es Cristo el Salvador de tu alma en esta mañana?
¿Has puesto tú tu confianza, tu vida completa en las manos de Cristo? ¿Has recibido tú el regalo de salvación que Dios ofrece gratuitamente a través de Cristo? No por obras, no por ir a la iglesia, no por dar dinero a la iglesia, a los pobres, a los necesitados. No, es un regalo de Dios a través de Cristo por gracia. Y Juan dice, eso testificamos. Por eso el versículo 15 dice, todo aquel ahora. Dice, bueno, no solamente yo o los discípulos. Dice, todo aquel que confiese, en otras palabras, esa palabra ahí, confesar, quiere decir admitir. Quiere decir estar en acuerdo. Todo aquel que admite, todo aquel que está en acuerdo, dice que Jesús es el Hijo de Dios. Mira la promesa, dice ahí, que Dios permanece en Él. Dice, y Él en Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, Dios está en nosotros. Si tú eres hijo de Dios en esta mañana, si tú eres hija de Dios en esta mañana, Dios mora en tu vida a través del Espíritu Santo, quien es Dios. Y Dios conoce y sabe que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso Dios nos envió a su Hijo. Por eso Dios nos ha dado a su Espíritu que mora en la vida de los creyentes. Y dice que permanece, que reside en esa persona. Dice, y esa persona está en Dios. Esa es la única manera, la única forma en que nosotros podemos testificar y amar a los demás. ¿Qué tantos testifica de Dios? Con tu vida, con tus palabras, con tus hechos. Tantas personas que nosotros estamos rodeados cada día. Tantas personas y tantas necesidades. Y Juan aquí dice, wow, lo que yo vi y lo que yo palpé, dice él en 1 de Juan capítulo 1, eso yo testifico y manifiesto. Nosotros tenemos también esa misma pasión de testificarle a otros de Cristo. El Espíritu mora en nosotros. Dios está en nosotros. Y Dios nos manda a que nosotros seamos testigos fieles de Él. Yo recuerdo cuando el hermano Eddie y yo estuvimos en la conferencia, tuvimos que coger algunos taxis, algunas veces para llegar a la conferencia. ¿Verdad? Uno siempre conversa con la persona que está manejando y uno trata de ser amigable, ¿verdad? Y yo recuerdo que Dios nos dio diferentes oportunidades para nosotros testificar, para nosotros hablarle de Cristo. ¿Verdad? Y siempre nos comenzaba, ¿verdad?, de dónde era y qué hacía y dónde vivía. Y el Señor, ¿verdad?, siempre dirige y encamina esas conversaciones para nosotros poder testificar a otros de Cristo. Y no era porque nosotros, ¿verdad?, sabemos de la Biblia, porque nosotros teníamos las palabras perfectas para decir, no, no, no. El Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas nos llevó a nosotros testificar, a nosotros confesar con nuestras palabras quién es Dios, quién es Cristo, el amor de Dios que ha sido mostrado. Entonces la pregunta es, ¿está usted mostrando ese amor de Dios? Levante la mano si usted fue a un restaurante en esta semana. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, prácticamente casi la mayoría. Esos son los mejores lugares para nosotros testificar. Mire, antes de usted orar, yo he escuchado personas que le preguntan a la persona que está sirviendo, ¿cómo puedo orar por ti? Y usted ora. Antes de usted irse, y nadie lo rechaza eso porque usted lo hace antes de irse. Usted, mire, deja un tratadito ahí, en la cuenta, pone un tratadito,
y se va, nadie lo va a llamar a usted y le va a decir, mire, no vuelve a este restaurante. Nadie, no he escuchado eso todavía. En los lugares que usted camina o trabaja, los parques, lugares de trabajo, donde nosotros somos llamados a testificar, a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Que lo hagamos con pasión. Que no lo hagamos por necesidad, sino que lo hagamos por amor. Porque debemos amar de la manera que Dios nos ha amado. Y la pregunta es, ¿qué tan grande ha sido el amor de Dios para nosotros? Grandioso. Si tú eres creyente, si tú sabes en tu corazón que Dios te ha salvado, por lo tanto te ha dado su Espíritu, ¡wow! Nuestros ojos, nuestras mentes deben estar abiertos y atentos a las necesidades de los demás. Y a lo mejor no es tanto hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Muchas veces tu vida habla más que tus palabras. El nosotros, como se dice, comportarnos de una manera que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Que cuando de su boca salga, yo soy cristiano, ¿usted sabe lo que la gente comienza a pensar? Si usted lo dice eso en el trabajo, la gente comienza a pensar, yo voy a buscar algo, para decirle, tú ves, el mes pasado tú me dijiste que tú eres cristiano, pero mira, mira lo que hiciste ahí, mira cómo hablaste, mira cómo respondiste. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Y mire cómo Juan termina. Entonces el versículo 16. No solamente recordándonos a nosotros la tarea de testificar como hijos de Dios, pero también mire la seguridad del cristiano. Mire el versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido, dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. La seguridad del cristiano. El versículo 16 nos asegura que cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, estamos seguros en Dios. Tenemos una seguridad garantizada en Dios. La salvación no se pierde, como algunos enseñan. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy, dice, vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Dice, ni nadie la arrebatará de mi mano. Seguridad en Dios. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Usted no es salvo el lunes y después usted no es salvo hasta el viernes. Dice, oh, wow. Tengo que arrepentirme, como dicen muchos por ahí. Tengo que arrepentirme de nuevo. Y después la próxima semana, oh, wow. Yo creo que perdí la salvación. No. Cuando Dios lo salva a usted, usted está seguro en las manos de Dios. Para siempre. Podemos confiar en eso. Por eso es que el que está en amor, en el amor de Dios, el Espíritu Santo está en esa persona y el amor de Dios permanece y está en él a través del Espíritu Santo que es Dios. Por eso el texto dice, mira el versículo 16, si hemos conocido
Y si hemos creído, dice, el amor que Dios tiene para con nosotros, ese amor que ya hemos explicado, Juan vuelve y dice, Dios es amor, es la esencia del amor. Entonces dice, el que está en ese amor, el que mora en ese amor, el que permanece en ese amor, dice, permanece en Dios, dice, y Dios está en esa persona que ama de esa manera, porque Dios es amor. Bien simple, bien sencillo. Mientras más conocemos de Dios, más le vamos a amar. Mientras más le amamos, más vamos a amar a otros, los fáciles y los difíciles de amar. Mientras más amamos a otros, otros verán el amor de Dios en y a través de nosotros por medio del Espíritu Santo que obra y trabaja en la vida de aquel que es creyente, que es hijo o hija de Dios. Pero todo comienza a partir de que Dios es la esencia del amor. Y cuando nosotros entendemos ese amor, somos salvos por Dios, Dios nos da su Espíritu, entonces podemos y debemos amar como Dios nos ha amado. Si eres salvo en esta mañana, si eres creyente en esta mañana, sigues creciendo en el amor de Dios. Y de la manera que vamos a crecer es, bueno, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Si Dios es la esencia del amor, y este es el libro que Dios escribió para que nosotros le conozcamos a Él, entonces debemos estar sumergidos en este libro, que nos va a ayudar a nosotros entonces a crecer y amar aún más como Dios nos ha amado. Si no conoces a Cristo en esta mañana, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y que Dios te dé tu gracia para que recibas el amor perfecto de Dios. Como creyentes, hemos sido creados y hemos sido salvos para nosotros reflejar el amor, la gracia y la gloria de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana a que nosotros reflejemos su amor, su gloria y su gracia en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y gracias por el mensaje que nos ha traído, Señor, a través de tu Espíritu. Y la exhortación de Juan aquí, a nosotros, Señor, como hijos tuyos, de que el mundo va a ver tu gloria, tu gracia, tu amor, tu grandeza, de la manera que nosotros nos amemos los unos a los otros y de cómo nosotros, Señor, testifiquemos de ese amor con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras vidas. Señor, que nosotros te busquemos cada día y que nosotros busquemos agradarte a ti más y más. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias y ayúdanos en este día, Señor, y en esta semana a reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a ponernos de